Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas de este espacio denominado Ventana Abierta. El día de hoy me siento muy contenta y muy feliz de que al fin he podido conseguir una entrevista con uno de los narradores que yo más quiero y admiro. Forma parte además de un grupo cultural muy importante como es el Círculo Andino de Cultura. Me refiero al ingeniero Manuel Salas Córdoba, que en esta mañana nos acompaña. Él es ingeniero químico, graduado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Se ha especializado en tecnología de malta y cerveza. Seguramente que hoy hablaremos un poco de esos temas, ¿no? Y se encuentra con nosotros en realidad para hablar de dos de sus novelas, una que está de reciente publicación, esta es una primicia para el programa, De París al Paititi. Es esta que todavía no la encuentran en librerías porque se va a presentar dentro de unos días, ahora en el mes de abril, así que ya ahora cuando conversemos con Manuel les avisaremos. Y Locotone, Obsesión de la Libertad, que es su primera novela. Hoy vamos a hablar de su narrativa y de su poesía. Bienvenido al programa, Manuel, muchas gracias. Gracias, Elenita, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conversar contigo sobre un tema que es un poco distante a mi... ¿A tu carrera profesional? A mi quehacer cotidiano, que ha sido la ingeniería y el tema de la cerveza. Y el tema de la cerveza, a mí me apasiona ese tema, así que vamos a volver a él. A mí me gustaría un poco que empezáramos hablando de cómo se da ese paso tuyo, un ingeniero, cómo ingresas a ese mundo de la literatura. Un poco que nos comentaras así brevemente cuándo nacen esas expectativas literarias tuyas que te han llevado a convertirte en el narrador y el poeta que eres ahora. Bueno, yo creo que hay algunas habilidades que uno las tiene escondidas, y aparentemente yo tenía alguna habilidad desde el colegio porque alguna vez gané un concurso estando en primaria, un concurso con un cuento de mis vacaciones, ¿no? Entonces posiblemente por ahí tenía alguna habilidad para la narrativa. Y en cuanto a los poemas, también alguna vez le hice algún poema a mi mamá, ¿no? Que me lo hicieron recitar hasta en el colegio, entonces tal vez por ahí venía la vena literaria. Pero lógicamente con el tiempo me dediqué exclusivamente a mis estudios, a mi carrera profesional, que en la ingeniería, en el tema de cerveza, es compleja y es competitiva, y normalmente abarcaba todo mi tiempo en leer temas de tecnología, temas de gestión, temas de calidad, ¿no? Y en eso, con la ayuda de la empresa donde trabajé muchísimos años, ¿no?, fui desarrollándome. Así es. Hasta que finalmente, después de más de 40 años de trabajar en 3 empresas, ¿no?, ya me jubilo. Y ahí comencé a escribir. Y comencé a escribir primero porque me sobraba el tiempo. Y segundo, porque mientras fui directivo del Sporting Cristal, en uno de mis viajes, le conté al cineasta Pancho Lombardi, gran amigo mío, le conté sobre un personaje que cuando yo tenía 10 años conocí en la selva. Y que los nativos de la selva le pusieron el nombre de Locotone. Así es, y esa es tu primera novela, ¿verdad? Exacto. Esta de aquí, que estamos mostrando a la cámara, y que además hay que avisarle a los amigos y amigas que nos están viendo que la pueden encontrar en Librería Crisol, pronto en la librería del Fondo de Cultura Económica. Así que esa es la historia que contaba Manuel, que le cuenta a este gran cineasta nuestro y que da origen a esta novela. Cuéntanos un poco de la trama, de qué trata esta novela tuya. Bueno, para terminar el tema del convencimiento de Pancho, ¿no? Pancho me dijo que el personaje era riquísimo y que merecía, ¿no?, mucho más de una novela posiblemente. Entonces me dijo, pero
de lo que me cuentas no se puede hacer absolutamente nada, entonces tienes que hacer un libro. Entonces eso me motivó, que una vez llegada a mi jubilación y teniendo el tiempo suficiente para poder pensar y dedicarme a escribir, ¿no?, haga un repaso de la memoria, ¿no?, y comience a construir el libro sobre realidades. Porque todo comienza con el personaje este que yo conocí cuando tenía 10 años, que me dio un gran susto porque lo vi recogiendo agua en un arroyo al frente. Era un hombre alto, rubio, con barba blanca y vestido estrafalariamente, con una escopeta y un machete, que salí corriendo, ¿no? Entonces cuando él siguió mi camino y llegó a la casa, se saludó con mi papá, eran muy amigos, vivía solo en la selva. Él decía que tenía 3 campamentos de oro y que por haber tenido problemas con la justicia de carácter político, porque él decía que era político y que había participado en algunos atentados productos de la efervescencia política de los años 40, previos al 50, ¿no? Entonces había estado preso y lógicamente 2 años preso no llegaron a enviarlo al panóptico por relaciones políticas, y finalmente fugó. Y al fugar, él dijo que jamás lo iban a capturar y que él se iba a ir donde nadie pueda atentar contra su libertad. Por eso el nombre Obsesión de Libertad. Él se va a la zona del Huallaga, pero lo convencen que no era para él, porque ahí estaba el CEPA, habían presos muchos comunistas en el CEPA, el ejército estaba merodeando por la zona. Se fue a San Francisco, en Ayacucho, pero ahí había lamentablemente una epidemia de UTA muy grande. Entonces él ve a un señor que le dice que no se vaya a esa zona porque era una zona que estaba poseída por el diablo, y le muestra, al quitarse la chalina, los efectos de la UTA en la nariz. Lo aterroriza esto, y ese mismo señor le dice: ándate al valle de Cosnipata, en la selva del Cusco, que está bendecida por 3 cruces de oro, y ahí vas a encontrar oro y vas a hacer fortuna. Y es así como este personaje deriva, introduciéndose en la selva, viviendo aventuras solo, ¿no?, teniendo problemas románticos con nativas de la zona, que generalmente lo llevan a situaciones muy peligrosas, ¿no?, incluso con posibilidades de que lo maten, ¿no? Claro. Entonces trata de irse más al fondo de la selva, ¿no? Se va hacia la zona del Alto Manu, rumbo a Puerto Maldonado, y se acomoda con una tribu de los machiguengas, donde vuelve a tener por ahí un romance dentro de todas las aventuras que hace, y finalmente pues termina su ciclo por esas zonas, ¿no?, perdiéndose en el monte con Burevent, que era una nativa con la que él se empareja finalmente, ¿no? Entonces el final es un poco para dejar abierta la imaginación, claro, ¿no? Y tienen que leerlo, porque si yo les cuento el final, creo que pues les malogro la novela. Nos quitas el encanto. A mí me gustaría un poco que nos comentaras, porque tú trabajas el universo de la Amazonía muy bien en estas 2 novelas, y a mí me gustaría saber, ¿tú has explorado este territorio, has hecho esos viajes? ¿Cómo ha sido ese contacto con la selva? Porque están muy bien reflejadas en tus 2 novelas. Lo que pasa es que mi papá fue colono. Muchos años trabajó en la selva como colono, y todas mis vacaciones yo pasaba en la selva con él. Trabajaba con los nativos huachipayis y también con los nativos indígenas que iban de la sierra del Cusco a trabajar en la selva. Eso me dio mucha familiaridad con la gente, ¿no? Y yo comencé a valorar las cosas, las virtudes más que los defectos. Y una de las cosas que admiro, y lo plasmo de una manera muy disimulada en la novela, es el respeto y el amor que tenían los nativos por la naturaleza.
cuál era el significado de las flores, cómo respetaban la naturaleza, cómo ellos comienzan a estudiar cuáles eran sus medicinas naturales, ¿no? Y también el respeto a la gente mayor, a los viejos de la tribu, a los animales, porque ellos solamente cazan para comer. Así es. No, y cómo hemos ido perdiendo no para otras cosas. este contacto con la naturaleza, ¿no? Exacto. Hay mucho en esto que valorizar. Yo pienso que si nosotros pensamos que los valores se generan a través de la cultura, a veces nos equivocamos, porque a través de la cultura sí, pero no necesariamente a través de la educación. Así es. ¿No? Porque los nativos son una cultura, y una cultura que se hay basa múltiples culturas, además en exacto, la Amazonía, ¿no? y una cultura que respeta esas cosas que ahora nosotros muchas veces atropellamos. Exacto, y que de alguna manera tenemos una mirada como que hay que rescatar la naturaleza, pero como que nos hemos acordado un poco tarde de todo esto, ¿no? Exacto, hay mucho. Hay sí, muchos te digo. intentos, creo. Yo creo que cuando voy a los supermercados y veo que ya no me dan bolsa, digo, bueno, qué bien que ya no me den bolsa, porque ahora me he obligado a llevar, ¿no?, la bolsa de tela, pero yo digo, claro, es que esto lo deberíamos estar haciendo hace muchísimos años, o sea, porque hemos esperado tener el planeta en la situación en la que lo tenemos, ¿no? Y la Amazonía, por ejemplo, que es el pulmón de la humanidad, del mundo en realidad, ¿no? Porque se habla desde hace muchísimos años de que en realidad los lugares que nos van a salvar en este planeta van a ser precisamente uno de ellos, la Amazonía, ¿no? Porque la naturaleza está viva y si la seguimos destruyendo, ¿en qué terminará nuestro planeta, ¿no? Exacto. Tú como ingeniero, ¿cuál es esa mirada que tienes tú? Es preocupante, y yo ahí tengo claro el concepto. Mientras no haya una educación acorde con el desarrollo de la tecnología y el tiempo, ¿no?, nosotros vamos a seguir atropellando el mundo. Así es. Tiene que haber una educación que nos enseñe a respetar la flora, la fauna, a respetar. Si no respetamos al prójimo, A respetarnos a nosotros mismos, si no ¿no? respetamos al prójimo, Exacto. vamos a respetar la flora, ¿no? Entonces yo, al no respetar la flora, estamos atropellando a los que viven en las zonas, en las florestas, ¿no es cierto? Y tienes tú en este momento un tema terrible en las Bambas. Así es, que lo estamos viviendo aquí todos, lo sabemos por las noticias, lo estamos ¿no? viviendo, ¿no? Unos le echan la culpa a los mineros, Así es. otros Es que le yo echan creo que la eso es culpa una costumbre al nuestra, pueblo. ¿no? Siempre estamos echándonos la culpa Exacto. entre nosotros, Exacto. pero nunca somos capaces de sentarnos y decir, bueno, este es el problema y estas son las alternativas de solución. Exacto. ¿No? Pero vayamos a ver los estudios de impacto ambiental que hizo el primer estudio, y con lo que se comprometieron ahora no se cumple. No sé. Y esas son las cosas. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. ¿No? Por Que eso, siempre estamos como contradiciéndonos, ¿no? por eso cuando analizo eso y recuerdo los orígenes de la novela y recuerdo cómo vivían los huachipairis, por ejemplo, me quito el sombrero. Sí, me quito el sombrero y realmente. digo, ¿Qué esa comunidades? gente, Así esa es. gente tenía ¿Qué ejemplos son para mucho la humanidad? valor. Exactamente. Y trato... Y hay mucho de nuestras culturas que realmente son un ejemplo para la humanidad entera, Exacto. ¿no? Y en esa medida trato de plasmar. De plasmar, y están muy bien logradas, en eso te felicito, porque realmente logras recrearnos todo un paisaje amazónico que realmente es una delicia y un placer leer. Me gustaría un poco que pasáramos a esta primicia que nos has traído para el programa, de París al Paititi. Esta es la nueva novela de Manuel, que será presentada dentro de algunos días en el mes de abril, en la cual estaremos presentes, por supuesto, pero quisiera que nos contaras un poco, ya tenías este primer planteamiento con esta primera novela, y ahora vuelves otra vez a estar inmerso en el universo amazónico, pero de otra manera, ¿no es cierto? Porque aquí ya hay otra temática, son otros los personajes, pero me gustaría un poco que comentaras con el público cómo nace esta novela y la idea tan interesante que se plasma aquí. Lo que pasa, Elenita, es que la selva es una caja de Pandora. Es cierto. La selva tiene tal cantidad de misterios y enigmas, ¿no?, que si alguien quiere escarbar un poco en ellos, va a encontrar mucho. Hemos hablado de la historia de Locotone, ¿no?, un hombre perdido en la selva, huyendo de la justicia, huyendo de la justicia y buscando su libertad. Al contrario, ¿no?,
escapando de la civilización para buscar la libertad, cuando muchos escapan de la soledad, escapan él busca la soledad de la vida silvestre, ¿no? Para encontrar la libertad en la urbe, en la civilización, ¿no? Esto era un caso al contrario. Y dentro de dentro de esos enigmas y de esos misterios, hay algo que todo el mundo sabe, ¿no? Es que se habla mucho de la ciudad perdida de los incas, el Paititi. Y el Paititi o el Dorado, ¿no? Tiene muchas versiones. Hay quienes piensan que está en el Brasil, hay quienes piensan que está en el Perú, en la zona del Pantiacoya, en el Alto Manu, ¿no? Y estas leyendas han traspasado el océano Atlántico. Así es. De tal manera de que han llegado a Europa. Y en Europa lo han estudiado con mucho interés. En Europa hay mucha gente que estudia las culturas incaicas o las culturas de Latinoamérica, de repente con más interés que lo que se hace aquí en nuestra patria o en nuestro continente. Y dentro de eso, pues un día encontramos a un turista, muchacho, que perdido en el Cusco, ¿no? Buscaba ayuda, ¿no? Y a mí, a un primo hermano mío, nos aborda y nos pide ayuda. Acababa de llegar de Puno, tendría unos 22, 23 años el muchacho, lo habían asaltado, le habían robado documentos, dinero y no tenía absolutamente nada. Lo llevamos a hacer la denuncia policial, lo respaldamos con nuestros documentos y lo hospedamos en nuestra casa. Le dimos ropa, lo llevamos a una fiesta donde se divirtió mucho, como todo típico francés, piropeando a todas las chicas que podía. Lógico, ¿no? Además habrá sido el centro de atención de la fiesta. Exacto, ¿no? Entonces, la amistad continuó con este muchacho después de que se fue ya a su tierra. Y resulta que el año 67 regresa con una expedición muy montada, una expedición muy firme, con 4 especialistas, antropólogos, camarógrafos, musicólogos, un camión. Estaban auspiciados por Rolex, ACFA, la Sorbona, la Universidad de la Sorbona, el diario Le Monde. O sea, tenían todo el respaldo, una logística muy grande. Para eso, entre los años 61 y 67, ya el personaje había hecho otras expediciones a Turquía, al África, a Alaska, al Yukon. En todas contaba tremendas aventuras, ¿no? Que algunas partes están narradas están narradas ¿no? Aquí. Pero, ¿cuál era su intención al venir el año 67 al Perú? Recorrer las culturas de la costa hacia la sierra, para estudiar a los pocras, a los chancas, a todas las culturas de la zona de Ayacucho, Huancavelica, hasta llegar a Cusco, a donde estaba la cultura inca, ¿no? Porque su razonamiento era el siguiente: los incas conquistaban, dejaban cultura, dejaban tecnología, dejaban andenería, tambos y una serie de avances tecnológicos, pues se llevaban oro. Así es. Y ese oro, ellos, cuando llegaron los españoles, lo tenían que haber escondido en algún sitio. Entonces él, además de haber leído todas estas cosas, estaba obsesionado de que el Paititi existía. Entonces, con ese convencimiento y esa expedición, se vino a explorar y a comenzar su incursión al Paititi. Sucede que en ese tiempo, era el año 67, ¿no? Matan al Che Guevara en Bolivia. Y es la gran noticia. Y él como periodista paraliza sus trabajos de exploración del Paititi, ¿no? Y se va a Bolivia con sus amigos. Pero los amigos no están de acuerdo. Sin embargo, él continúa el viaje, ¿no? Y en Bolivia, por parecido de nombre, lo capturan y lo toman preso, porque pensaban que él era un enlace o era Regis Debray, que era uno de los franceses que asistía y apoyaba a Che Guevara. Estuvo 3 meses incomunicado, nadie sabía dónde estaba. Había una periodista
a Caroline Schmidt, que era de Suiza, que lo conoció, vio su captura y gracias a la publicación que ella hizo, tanto en Europa como en Bolivia, ¿no? Se sabía de que Sergio estaba detenido. Claro. Y gracias a eso se pudo gestionar su libertad, claro, porque si no... Sí, pero nadie daba razón de él, nadie, estaba desaparecido. Hasta que finalmente, pues después de 3 meses o un poco más, aparece una entrevista en París del verdadero Regis Debray. Entonces eso desvirtuaba, claro, la posición de que tenían a Regis Así Debray. es, o sea que no era él, ¿no? Confirmaba que nuestro amigo personaje de esta novela era inocente. Como consecuencia de eso lo sueltan, regresa al Perú, llega al Cusco y obsesionado dice, aunque sea solo me voy al Paititi. Claro. Bueno, se le consigue unos contactos, entra de nuevo a buscar el Paititi, se pierde, parece que no hay ningún acuerdo con sus amigos, los amigos regresan, lo dejan solo en la selva, finalmente aparece de nuevo como sospechoso guerrillero preso en Cusco. Otra vez preso. Al final, de nuevo a demostrarle su inocencia, ¿no? Y él regresa a Francia después de todos estos problemas, regresa a Francia en el año 68. El año 1970 yo ya estoy trabajando en una cervecería aquí en el Perú, en Lima, ¿no? Cuando de repente se presenta en mi departamento, ¿no? Un personaje con un gorrito tipo Lenin, ¿no? Y un terno de seda color naranja. Y era mi amigo Sergio. Era mi amigo Sergio. Otra vez obsesionado con el Paititi. Y que me dijo, me voy al Paititi. Claro. Y esta vez tuvo que buscar el apoyo en el Perú. Y consiguió el apoyo en el Perú con un periodista francés de Peruvian Times, ¿no? Y un profesor de inglés, un americano, en el Cusco. Entonces los tres armaron la tercera expedición al Paititi. La primera se llamó Tahuantinsuyo 1, ¿no? Y esta era la Tahuantinsuyo 2 en realidad, porque la Tahuantinsuyo 1 continuó al regresar el de Bolivia, ¿no? Y como Tahuantinsuyo 2 entró a la selva. Otra vez. ¿No? Otra vez entró a la selva. Y lógicamente no quiero contar el final. Así es, porque todo está contado y narrado, ¿no?, en esta novela, sí, que pronto nos presentarás, ¿no es cierto? Pero es toda una historia también relacionada, donde también hay algo muy importante, ¿no? Porque hay partes en las que él se relaciona con unos frailes dominicos que tienen una misión en Shintuya, ¿no? Y la valoración de la actividad frente a la naturaleza de los nativos, tanto machiguengas como de otras tribus de la zona, es realmente admirable. O sea, si nosotros... O sea, otra vez vuelves a involucrarte con las culturas y a trabajarlas en el tema, que lo haces con mucha destreza además en las novelas. Si nosotros no inquirimos por el tema, posiblemente no nos vamos a dar cuenta. Así es, eso es pero cierto. sí. Y muchas personas además no conocen, exacto, la Amazonía, no conocen la cantidad de culturas. Tenemos más de 17 familias lingüísticas en la Amazonía que dan un promedio de más de 40 lenguas. Exacto. Entonces hay una gran riqueza cultural en nuestra selva peruana, ¿no? Y una cosa, basta solo conversar con los nativos y preguntarles cómo son sus leyes cuando se cometen determinados actos dentro de lo que ellos consideran normal. Exacto. Y cuando te describen cuáles son sus castigos y sus sanciones, te das cuenta que están en un nivel de justicia mucho más avanzado que el nuestro, mucho mejor. Así es, exactamente, mucho más equitativo también, ¿no? Exacto. Quizás la naturaleza ayuda a esa equidad ecológica que les brinda, ¿no? Exacto, Elianita, el ambiente y todo propicio, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. A mí me gustaría, ¿sabes qué? Que pasáramos un momentito a tu otra faceta, antes de que termináramos la entrevista, que pasáramos a la faceta de la poesía, que como tú nos dices, bueno, está en ti desde que eres muy joven, muy pequeño, pero me gustaría que termináramos este programa leyéndonos algún poema que tú elijas. Tú nos has leído varios antes de comenzar a grabar, pero no sé, a ver,
Bueno, ¿Quién sabe qué quisieras compartir con nosotros? Y espero que próximamente las entrevistas sean sobre tu nuevo libro de poesía, porque veo que tienes una cantidad como para publicar 4 o 6 libros en este año. Sí, así que solo tienes que decidirte. Tengo bastante, pero mira, me gustaría, hay tantos para leer, pero creo que tú escogiste uno. Sí, a mí me gustó uno en particular. Bueno, me gustan todos, pero hay uno que me encantó. Te lo voy a leer. Perfecto. ¿No? Que se llama Adolescencia. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Comienzo? Sí, ya. Ok. Aún recuerdo con nostalgia los sueños que me invadían cuando de niño jugaba queriendo ser un señor. Ponía adusto el ceño y ordenaba a mis amigos, algunos imaginarios, que cumplan con el mandato. Archivé algunos juguetes que creía infantiles y encendía un cigarrillo para sentirme mayor. A veces, sin que me vieran mis padres o mis mayores, me tomaba una cerveza, que aunque no era de mi gusto, decía qué buena está. Cuántas veces esas poses me jugaban bromas feas, y es que siempre me atoraba con el humo del tabaco. La cerveza me mareaba y hasta ahora no sé cómo. Mi padre al llegar decía, ve y toma un vaso de leche. Después, con mucha prudencia, me jalaba las orejas y me decía que todo tenía tiempo y edad. A veces, para impresionar, usaba el pelo a lo Elvis, con mi casaca de cuero y botas en la ciudad. Si pasa una chica guapa, la miraba fijamente, con una ceja para arriba y una mañosa sonrisa. Los libros están de más, se llenan de polvo en casa, las notas son de llorar, pero eso no importa nada. Cuántas locuras se hacen pasando de niño a joven, y algunas son experiencias que sirven para el futuro. Pero son años de angustia que preocupan a los padres, porque a todo adolescente le llegan las pretensiones. El tiempo pasa veloz, más de lo que imaginamos, y esas travesuras malas, muchas veces algo ingratas, se vuelven en experiencias. Y mañana, cuando llegue la esperada madurez, te sirven como soporte para cuando tengas hijos y sean adolescentes con 1000 ansias de volar. Así queremos que el tiempo pase rápido y no pare, hasta que llegue el momento que queremos que no avance, porque llegamos a lejos. Encantada, lindo texto de verdad, en el que nos hace reflexionar, al igual que en las novelas, ¿no? Creo que tus ejes temáticos están siempre por ahí, por el tema de la reflexión, del análisis, sí, de mirarnos un poco a nosotros mismos, sí, ¿no? En el tema de la poesía, y yo tengo muchos familiares, ¿no? Posiblemente por la entrañable relación que siempre hemos tenido en familia, ¿no? Y tengo muchos de protesta porque creo que a todos, pero a mí especialmente, me enerva ver un niño pidiendo limosna en la calle. Me enerva ver un anciano no pudiendo cruzar la calle. Exacto. Y que nadie le dé la mano, ¿no? Y que su familia, a la que seguramente ha protegido toda la vida, lo tenga en el absoluto abandono, ¿no? Hay tantas cosas y me enerva ver muchas cosas. Yo soy un viajero constante, viajo mucho por el Perú, y me enerva ver que aquí juzguemos al resto del país sin haber ni siquiera pisado el lugar, sin siquiera conocer, lugar, exactamente, ¿no? Entonces somos muy generosos con lo que no conocemos, y ni siquiera hemos pensado en los niños de la sierra, de las cumbres. Así es. Hay tanto. Yo tengo... En Puno, nada más, todos los años lo único que hacemos es mandar colchas, ¿no? Pero no hemos solucionado el tema de fondo, ¿no? De mis viajes por el Perú, que son muchos y por diferentes sitios, yo tengo miles de fotografías de ese tipo de cosas. Sí, realmente es sumamente interesante. Manuel, te agradezco tu presencia en el programa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad de compartir con nosotros esta entrevista.
A ti las gracias, Ileanita, de verdad te agradezco muchísimo. Esta es una de Bueno, las y aquí las pocas, tienen sí. y las pueden encontrar en librerías Crisol, en la librería del Fondo de Cultura Económica, y cualquier cosa se pueden comunicar por interno a nuestra página web, nuestro correo electrónico o nuestro teléfono para darles mayores informaciones de dónde pueden localizar tus textos. Perfecto. Muchas gracias y será hasta una próxima emisión de Ventana Abierta. Muchas gracias, Ileanita. A ti.